Bien, queridos alumnos, muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva sesión de la asignatura Metodología de Investigación. Me alegra que los que estén ya ingresando pues sean notificados de una manera correcta. Felicitaciones a todos ustedes y de esa manera trabajamos de manera disciplinada. Adicionalmente, indicarles que no se olviden que necesitamos ir revisando la asignatura para que así de esa forma podamos ir realizando los trabajos. Bien, vamos a iniciar entonces con la clase del día de hoy. Está bastante corta, igual que ayer. Vamos a hacerla de una manera bastante amena y que no se aburran y de tal forma que las indicaciones o explicaciones que se le den aclaren los conceptos de una asignatura que es bastante teórica, ¿no? Pero trataremos de hacerla lo más práctica posible. Vamos a ver el día de hoy sobre los tipos de investigaciones y sus características. Bien, generalmente los autores y los que trabajan con investigación o metodología de la investigación tienen una clasificación de los tipos de investigación y sus características. Vamos a iniciar entonces aclarando nuevamente lo que es una investigación. Pues. Investigar dice que es llevar a cabo ciertas acciones, ciertos procesos, pero de forma estratégica para llegar al descubrimiento de algo que se tiene planteado. Me permite direccionar para obtener y también aplicar conocimientos nuevos. Además, si esos conocimientos los logro enfocar, entonces también yo los puedo explicar y también puedo resolver esas inquietudes que normalmente son de interés. Normalmente se puede investigar desde dos perspectivas. La primera, normalmente se puede investigar desde diferentes perspectivas y además desde diferentes objetivos. Es decir, buscando datos, buscando información, entre otras cosas. Con esos antecedentes, la investigación puede clasificarse desde su objetivo, desde el punto de vista subjetivo. La primera de ellas es considerando una investigación pura o teórica. Es decir, su objetivo principal es obtener conocimientos de variedad de conceptos que podemos encontrar científicamente dentro del Internet. Sin embargo, no toma en cuenta su aplicación en los conocimientos obtenidos. Es decir, lo que les interesa simplemente es mostrar la teoría. Mostrar la teoría. Por ejemplo, las matemáticas, las investigaciones en matemáticas puras, en este caso, es una teoría que ya está definida, nos enseñan, pero ya es cuestión de nosotros si queremos aplicarla o no queremos aplicarla. La segunda investigación, o el segundo tipo de investigación, de acuerdo al objetivo, es la investigación aplicada. Esta investigación aplicada es algo de lo que están haciendo actualmente los investigadores para la cura del COVID. Se centra en encontrar mecanismos, en encontrar estrategias, en encontrar soluciones para lograr un objetivo. Ese objetivo debe ser concreto. Tal como lo dice ahí, entre paréntesis, curar enfermedades, conseguir un elemento y que este pueda ser de gran utilidad. ¿Dónde se lo aplica? Es específico y delimitado. No trata de explicar una gran, amplia variedad de situaciones, sino que más bien intenta abordar un problema específico. Ya dijimos lo que están haciendo la investigación sobre la cura del COVID. Según el nivel de profundización en el objeto de estudio, se pueden clasificar de la siguiente manera. ¿Sí? Es decir, esta investigación netamente se centra en aspectos concretos de la realidad. Es decir, yo cojo un tema específico, yo tengo un tema específico al respecto de lo que quiero investigar y sobre eso empiezo a realizar mi exploración. Se hace un primer acercamiento, es decir, empiezo a indagar, empiezo a dar los primeros pasos. Con ese primer acercamiento me permite dar una línea de base para investigaciones futuras. Y con esta se guían, se redireccionan
para poder realizar un análisis de una temática cualesquiera. Esta investigación no parte de teorías detalladas, sino que encuentra un tipo de patrón significativo. Es decir, ciertos comportamientos repetitivos, ellos logran convertirnos en patrones, es decir, que siempre aparece lo mismo. Los datos pueden ser analizados, y después de ese análisis se pueden crear las primeras explicaciones completas. Entonces, esa es la investigación exploratoria. Es decir, empiezo a explorar, como cuando decimos, vamos a jugar a la exploración. Vamos a explorar, vamos a investigar, vámonos de paseo para ver qué encontramos. La descriptiva, como su nombre lo indica, y como tengo el gráfico, empiezo a escribir lo que yo estoy observando a mi alrededor. Empiezo a escribir lo que estoy observando a mi alrededor. Su objetivo es único, permite establecer una descripción, permite establecer una redacción tal como se ve. Debe ser completa en lo mejor posible de lo que estamos observando. No busca causas ni consecuencias de este, simplemente describe, como que le diga, descríbame qué está observando usted en este momento. Describa qué está observando usted en este momento. Permite medir las características, además permite observar, las puede configurar y, sin embargo, no los valora. Es decir, no da cuantificaciones de ningún tipo. Solamente aclara el estado situacional. Solamente aclara el estado situacional. ¿Sí? Solamente aclara el estado situacional. ¿Qué más podemos encontrar? Dice que no le interesa en este tipo de investigación preguntarse sobre las causas. Solamente le interesa por qué ocurre lo que está observando. Vamos a un partido de fútbol o vemos una novela y empezamos a contar. O nos preguntan, cuéntame, ¿qué pasó en la novela? Entonces empezamos a explicarle lo que sucedió en la novela, qué pasó con el capítulo, qué pasó con los actores principales, entre otras cosas. La investigación también puede ser explicativa. Sí, es la más frecuente. Se utiliza con la finalidad de determinar, ahora sí, las causas y consecuencias. En cambio, la descriptiva no le interesa las causas y consecuencias. Esta va un poquito más allá. Explica las causas y las consecuencias. Por ejemplo, si una persona se accidenta en la vía puerto-aeropuerto, yo puedo identificar primero el problema. ¿Cuál fue el problema? Accidente de tránsito vehicular. Posibles causas del accidente: alta velocidad en la que iba el conductor, falla mecánica del vehículo, chofer en estado de ebriedad, entre otras cosas. Las causas, posibles causas. Consecuencias. ¿Qué me trae como consecuencias? Estoy explicando el fenómeno. ¿Qué me trae como consecuencias ese accidente de tránsito? Ese accidente de tránsito me trae como consecuencia daño a la propiedad privada, es decir, al vehículo. ¿Qué más está sucediendo? Daño a la propiedad pública. Probablemente tumbé algún poste de luz. ¿Qué más me trae como consecuencia? Pongamos las más frecuentes. Heridas en el conductor, heridas en los peatones. ¿Qué más me trae como consecuencia? Me trae como consecuencia costos por mantenimiento y reparación de los daños, costos por medicina y atención médica, entre otras cosas. Entonces, a eso se refiere la metodología o la investigación explicativa. Es decir, además de determinar las causas y las consecuencias, las explica. Busca no solamente el qué sucedió, sino el por qué sucedió. El qué sucedió son las causas y el por qué sucedió son las consecuencias. Bien. ¿Dónde se la utiliza? Se la utiliza en los diferentes métodos. En este caso, el observacional. El observacional es la observación, lo que vemos. Correlacional es lo que yo empiezo a hacer comparaciones entre una situación y otra situación o entre variables. Y experimental, que lo hago a través de experimentos que no necesariamente tienen que ser a través de laboratorios. Bien. Si hay preguntas, por favor, pueden ir haciéndolo a través del chat. Veo por allí
a Diego Chantera, que no se ha etiquetado bien. Es apellidos y nombre, Diego, por favor. Jean Crespo también tiene ese mismo error. Jean-Pierre, es apellidos y nombres. Apellidos y nombres. Parece que son los únicos que están con ese problema. ¿Sí? Jean-Pierre, Diego y Jean Crespo. Corrijan esa etiquetada, por favor. Bien. Otra de las investigaciones es la cualitativa. Sin embargo, la cualitativa y las cuantitativas también son considerados como enfoques, ¿sí? Enfoques de la investigación. Bien. Y como su nombre lo indica, me está estableciendo que los resultados son datos, pero datos no numéricos, datos no cuantificables. Me permite dar una mayor cantidad de información. Observen, aquí yo tengo datos, es decir, puedo establecer si por allí pasan taxis en esa vía, si pasan buses. Mire, estoy preguntando si pasan, sí o no. No estoy preguntando cuántos taxis. Si pasan taxis, sí o no. Si pasan buses, sí o no. Si pasan camionetas, si pasan autos. ¿Sí? Esa es la cualitativa. Me da mucha gama de información, se centra en aspectos descriptivos. Adicionalmente, los datos obtenidos pueden ser operativizados, es decir, puedo hacer un procesamiento de datos. En este caso, me permite hacer explicación para que ésta sea más completa. ¿Sí? Para que ésta sea más completa. Es decir, esta es la clasificación según el tipo de datos. La segunda, según el tipo de datos, es la cuantitativa. Se diferencia de la anterior, es que en cambio, esta me permite dar mediante valores numéricos. Observamos aquí, yo puedo decir cuántas personas hay en el marco azul, cuántas hay en el marco verde, cuántos en el naranja, cuántos en el amarillo, cuántos en el plomo y cuántas en el rojo. Es decir, de las características cualitativas de los colores de ese pastel, yo puedo establecer cuántas personas o qué muestras tengo en cada una de ellas. Del ejemplo anterior, puedo también entonces decirle, quiero que me cuentes cuántos taxis pasan en una hora. Taxis, ¿cuántos? ¿Cuántas camionetas pasan en una hora? ¿Cuántos buses pasan en una hora? Entre otras cosas. Y la base de esta metodología es la estadística. Es decir, yo puedo tabular en una tabla con frecuencias relativas y frecuencias absolutas, es decir, numéricas y porcentuales. Y además puedo graficarlas en los diferentes tipos de gráficos. Este tipo de investigación cuantitativa y que se basa con el método estadístico. La investigación según el grado de manipulación de variables, es decir, que yo puedo manejar las variables. En cambio, se clasifican en una investigación experimental. Es decir, que yo puedo realizar manipulación de variables. En otras palabras, puedo ahorita en este momento poner a secar, se me ocurre, sin necesidad de ir a un laboratorio, puedo coger una tela húmeda de franela, una tela húmeda de hilo, una tela húmeda de lana. Ya te respondo, Javier Andrés. Las mojo con la misma cantidad de agua y puedo establecer y puedo determinar en qué tiempo se seca cada una de ellas. Bien. A ver, Javier Andrés. Los casos de estudios son generales. Vamos por partes. Yo cojo un tema. Vamos a ver, yo cojo mi tema, quiero hacer investigaciones sobre aplicaciones móviles en Android. ¿Sí? Digo que esas aplicaciones móviles de Android, yo las puedo hacer sobre el caso de estudio para aplicaciones de delivery. ¿Sí? Ya tengo un caso. Estoy haciendo un caso, es único. Bien. Sin embargo, yo dentro del caso de estudio puedo hacer primero me tengo que hacer una fundamentación teórica, investigación teórica. Segundo, voy a tener una investigación explicativa porque puedo saber las causas, puedo saber las consecuencias, el por qué esa empresa o esas empresas utilizan aplicaciones móviles o no. Puedo establecer la descriptiva. Puedo incluso, si ya sea un estudio de caso, se puede transformar en una investigación cualitativa y cuantitativa si es que tú haces encuestas al grupo de personas que trabajan en ese delivery. Es decir,
tiene ciertas restricciones. Por ejemplo, en el caso de una aplicación, yo no puedo hacer una investigación experimental porque no voy a manipular variables, no voy a tomar muestras de forma aleatoria, ¿sí? Entonces, tiene sus casos particulares. Bien. Entonces, en la investigación experimental, lo que me saca son resultados para permitir contrastarlas, es decir, para permitir validarlas o demostrar por qué fue verdadero o por qué fue falso lo que yo había supuesto, lo que se había planteado inicialmente para demostrar. Bien. Tenemos las cuasi experimentales. Es bastante parecida a la anterior. Sin embargo, se pretende manipular una o varias variables en concreta. No se tiene un control total sobre las mismas. Ejemplo, aspectos vinculados al tipo de muestra que presenta el experimento, ¿sí? Es decir, de forma parcial, por ejemplo, hablemos del COVID. Yo puedo teóricamente recién diseñar el modelo de experimento. Sin embargo, esas variables que no las puedo controlar, me van a aparecer factores externos. Por ejemplo, dentro del COVID, yo no puedo controlar, no puedo decidir que el microscopio que estoy utilizando, yo le voy a dar la característica de que me dé mayor o menor resolución. No puedo controlarla, ya viene establecido. No puedo controlar el área climatizada donde estoy haciendo las muestras. No la puedo controlar, pero sí puedo apagar el aire. Es decir, una vez que enciendo el aire, yo no puedo hacer que el clima no se mantenga en una sola temperatura, porque si tengo demasiado tiempo encendido el aire, entonces allí tendría que buscar la opción de que el aire acondicionado lo ponga en modo automático, es decir, que tiene un sensor que cuando llega a cierta temperatura, 22 grados por ejemplo, y ya está durante un lapso de tiempo a 22 grados, se apaga el compresor. Empieza a bajar la temperatura, y cuando llega a a subir la temperatura, a calentarse, empieza a calentarse la temperatura, qué sé yo, llegará a 24, 25 grados, otra vez se enciende el compresor. Pero yo tengo que empezar a hacer ciertos controles ya con automatizaciones externas, dándole ciertas configuraciones. Bien. Tenemos ahora la no experimental. En este caso yo ya no utilizo variables, simplemente empiezo prácticamente, como le está haciendo este dibujito, empiezo a observar. Miren, estoy observando, estoy viendo de qué color o cada qué tiempo o cada cuánto está creciendo la hoja, por ejemplo. ¿Sí? Puedo empezar a observar qué sucede con un microscopio en ciertas partículas pequeñas. ¿Sí? Entonces, la observación es la base para la investigación no experimental. Dice que las diferentes variables que forman parte de una situación o suceso no son controladas. Yo no puedo controlar el crecimiento de las hojas de la planta. Yo no puedo controlar, por ejemplo, la subida o bajada de temperatura del medio ambiente. Yo no puedo controlar la subida o bajada de la marea en la playa. No puedo controlar las precipitaciones de la lluvia, es decir, qué tanto llueva o qué tanto no llueva. Pero sí estoy observando, entre otras cosas. Según el tipo de inferencia, la investigación puede ser de manera deductiva. Por ejemplo, aquí tenemos se me escapa, el de Rubik. Entonces, yo al momento que estoy viendo, estoy deduciendo si de acuerdo a las manipulaciones que haga puedo llegar a la solución. ¿Sí? Es decir, empiezo a pensar, estoy deduciendo para llegar al resultado. ¿Sí? Es un estudio real y además me permite buscar la verificación o también, en este caso, yo preferiría utilizar no la palabra verificación, sino validación. Con la validación yo puedo lograr una verdad o una falsedad, o una tautología o una falacia, partiendo de un principio básico, que es la comprobación. Dice que parte de la ley general y considera que las ocurrencias en una situación particular, ¿no? Entonces, ese es el método deductivo, es muy conocido por ustedes, bastante aplicado. En cambio, el inductivo
El inductivo también se parte a través de la observación. Miren, la observación prácticamente, incluso Javier Andrés, la observación es una de las investigaciones que casi está en todo tipo de aplicación, en casi todas. Permiten extraer conclusiones aproximadas, más o menos, hacia lo que yo quiero validar. Sin embargo, no me permite establecer ciertas generalizaciones o predicciones. ¿Sí? Es decir, tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas. Observen en el gráfico, alguien está mostrando las estrategias. Y de acuerdo a la estrategia, yo tengo que empezar a observar cómo es que se hace y cómo debo llegar y cómo debo actuar. Es decir, me están dando las indicaciones para poder movilizarme de un lado a otro. Si utilizamos, en cambio, partiendo desde lo hipotético al inductivo, cuando hablo de hipotético, hablamos de hipótesis. Y hablar de hipótesis significa de anticiparme a los hechos. ¿Qué es lo que yo quisiera? Hipotéticamente, idealmente, ¿qué quisiera? Bien. Dice que tiene un enfoque verdaderamente científico. Está basada en la generación de hipótesis, ya lo mencionaba, pero a partir de la observación. A partir de la observación. Me permite inducir sus resultados para poder validarlas, comprobarlas y establecer una conclusión en una experimentación. ¿Sí? Es decir, yo puedo partir de algo, luego deducir, y de esa manera se valida la información. Bien. Tenemos también, según la clasificación, según el periodo de tiempo en que se realiza. Bien. Si la investigación, yo tomo las muestras solamente en el mes de junio del año 2020, entonces yo tengo que decir que estoy utilizando una investigación longitudinal. Porque la toma de muestras, voy a tomar el ejemplo de los taxis. Yo envié a tomar muestras de cuántos taxis me circulan en la avenida 108, entre la avenida 109 y 110, durante el mes de junio. Si yo le digo, vaya, tómeme los mismos datos en el mes de julio, en el mes de agosto del 2020 o en el 2021, probablemente el comportamiento sea diferente. ¿Sí? Es decir, yo voy tomando los resultados, ver cómo evoluciona en ese tiempo. ¿Sí? Es decir, hago un seguimiento a los mismos sujetos, a los mismos procesos, a lo largo de un periodo concreto. En este caso lo estoy haciendo durante el mes de junio. ¿Sí? ¿Serán los mismos resultados del mes de junio de 2020 al mes de junio de 2021? Probablemente sí, probablemente no. ¿Sí? Tendría que validarlos y comparar. Ahí ya utilizaría, al comparar resultados de junio del 2020 a junio del 2021, ya se me transforma en una investigación correlacional. Estoy comparando resultados de un periodo a otro periodo. Permite ver cómo evolucionan las características y variables observadas. Bien. La investigación transversal, en cambio, se centra en comparar determinadas características de diferentes sujetos. ¿Sí? Todos los sujetos tienen la misma temporalidad. Por ejemplo, yo puedo comparar, como dice aquí el gráfico, pacientes con cáncer de mama. Puedo comparar pacientes con cáncer de mama. ¿Sí? En este caso, la que está de color rojo, el dibujito de color rojo, dice que tiene factores hereditarios, en cambio los otros no. Miren, ¿ve? Estoy comparando todo lo de cáncer de mama y alguien dice, bueno, es hereditario, en mi familia tienen por ejemplo, cáncer de mama, tienen mi mamá, mi hija, mi tía, mi abuela, por ejemplo. En cambio los otros, probablemente por algún golpe demasiado fuerte, por decir uno de los casos. Esa es una investigación transversal. Bien. Ya para finalizar, les decía que no iba a ser demasiado extensa la explicación de esta tarde, sino simplemente lo que se quería hacer era básicamente de una manera sencilla. Si ya quieren profundizar algo más, ustedes tienen este libro, lo tienen en la biblioteca de la plataforma, o si no, pueden acceder con este link, hacia la plataforma que tenemos establecida. Queridos alumnos, se les agradece su participación, su asistencia. Veo que Crespo aplique la ley, la norma de redacción. Los nombres propios van con mayúsculas. Crespo Pachay. ¿Sí?
Veo que Jean-Pierre sigue incumpliendo lo que se le ha indicado. Se escribe primero el apellido y luego el nombre. Corregiré, no sé cómo cambiarlo, no sé cómo cambiarlo. Arriba en la foto, donde tienes la foto, tiene 3 puntitos. ¿Sí? Donde tiene la foto, tiene 3 puntitos, ahí te permite renombrar, ahí dice renombrar. ¿Sí? Ah, vale, vale. Ya, listo. Bien. Entonces, estoy presto a cualquier pregunta, señores estudiantes, para que podamos poder establecer lo que ustedes quisieran ocultar de dudas, por favor. A ver, pueden hacerlo a través del chat, pueden hacerlo a través del chat, como les decía, para de esa manera ir respondiendo las inquietudes correspondientes, ¿no? Sí, estoy esperando las preguntas, por favor. Bien, parece que no hay, sin embargo, vuelvo a reiterar, se les felicita, pues han prácticamente estado puntuales. Adicionalmente a esto, se les recomienda, por favor, que sigan viendo, sigan revisando la plataforma, por favor, señores estudiantes. Es importante que vayan ustedes observando la información que se les pone. Allí prácticamente se les está poniendo el día a día. También las informaciones, los videos, por favor, vayan observándolos de esa manera. Bien, veo que no hay ninguna pregunta. A ver si voy a dejar de compartir pantalla para que activen, por favor, las cámaras un momentito y de esa manera podamos hacer las capturas de pantalla correspondientes. Se les agradece de antemano. Dios mediante, nos avisa Génesis cuando estamos listos, por favor. Ya la aviso. ¿Ya la hiciste? No, todavía no. Ya. Hágase de las dos páginas que tenemos, ¿no? Sí. Bien. Ya la primera. Y ya va para la segunda. Ya. Listo. Bien. Muchas gracias, queridos alumnos. Descansen, revisen la información y ánimo. Así es la universidad y les espera un buen futuro por delante si ustedes así lo deciden. Cuídense y hasta pronto. Pasen bien. Buenas noches. Igualmente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Gracias, profe. Ya, muy bien. Pase bien.